Muy buenas tardes, estimado colega. Te invito a que te mantengas con nosotros durante esta excelente entrevista que tenemos hoy sobre uno de los podcasters latinos. El contenido que este joven colega está presentando en sus redes es contenido completamente quiropráctico, con la intención de, independientemente cuál es tu punto profesional, poder ayudarte a ejercer mejor tu arte y tu ciencia. Mantente con nosotros, que enseguida regresamos. Tenemos con nosotros hoy a Pablo Herrera, colega chileno. Le comento un poquito sobre Pablo. Pablo es graduado de la Universidad Central de Chile en el 2015, también una de las pocas personas graduadas del ACP, Academy of Chiropractic Philosophy de Sherman College. Eso lo logró en el 2020. Mentor y miembro activo de Vida Chiropractic Worldwide 2016, y a lo largo de su carrera ha asistido a diversos seminarios alrededor del mundo. En el año 2018 colaboró en el libro de los 33 principios escrito por el doctor David Serio, y podcaster desde el 2020 en su podcast Quiroprácticamente. Ha tenido participación como conferencista en seminarios quiroprácticos nacionales e internacionales, y su práctica queda en el centro de Santiago, Chile, donde por más de 6 años se ha dedicado a cuidar personas de todas las edades y educarlos en base a los principios de la quiropráctica. Su propósito es servir, inspirar, conectar y educar a la gente sobre la importancia de vivir una vida sin interferencia y que puedan funcionar al máximo, a su máximo potencial interior. Excelente, Pablo. Un Bienvenido gusto. a la plataforma de KiroHub. Es un gran gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Maravilloso, Carlos. Un gusto saludarte, un gusto conocerte por ahora vía streaming. Espero que sea pronto en persona. Y agradecido también de esta invitación a poder mostrar lo que hacemos y también compartir, ¿cierto?, entre quiroprácticos de distintas partes del mundo. Así que muchas gracias. Gracias a ti nuevamente por aceptar la invitación. Y Pablo, esa fue la introducción formal, ¿no? La típica lectura Sí. del currículum vitae del colega que recibimos. Pero dicho eso, habiendo cubierto esa formalidad, cuéntame, ¿quién es Pablo Herrera? Sí. Creo que no hay mejor currículum que la historia de un quiropráctico, ¿no? Es la mejor forma de conocer cuáles fueron sus experiencias en la vida, más allá del título que te otorga un curso o algún diplomado o cualquier cosa. Pablo Herrera es un ser humano chileno. Tengo 33 años, ejerzo quiropráctica desde el 2015. Hice mi práctica profesional en México, en la UNEVE, parte de mi práctica profesional, la otra la hice en Chile. De ahí en adelante me considero un buscador de información, un buscador de educación y un buscador de la verdad en algunas cosas para poder ejercer quiropráctica de una manera congruente. Me encanta, de hecho, quiropráctica creo que siempre lo digo a mis más cercanos, que si yo no hubiese sido quiropráctica quizás no sería otra cosa, porque suena como cliché cuando eso te dicen que la quiropráctica realmente te elige, pero en mi caso en particular tuve todas las opciones del mundo para no ser quiropráctico y terminé siendo quiropráctico en un país donde la quiropráctica no es tan fuerte, ¿cierto? Como quizás podría ser en Brasil, Argentina, México, Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, creo que uno de mis más grandes deseos es poder, obviamente, como decía ahí, inspirar y servir a las personas a vivir de una manera distinta, a vivir sin subluxaciones, que les permita funcionar un óptimo potencial, con mayor conciencia también de cómo funciona su parte física, mental, emocional y espiritual, y educar a través de los principios quiroprácticos que hoy en día tienen mucho que decir, ¿cierto? Y tienen mucho que entregar a la población. Muy relevantes hoy en día. Yo creo que el tema de los principios quiroprácticos es puntual al mundo Sí, en que estamos viviendo. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pablo, cuando me hablas de tu preparación académica en Chile, México y regresar a Chile, y tal vez para el beneficio de nuestra audiencia que va más allá del gremio chileno. Entonces, nosotros tenemos estudiantes de quiropráctica puertorriqueños que nos siguen desde los Estados Unidos, también estudiantes desde España que nos ven. En Chile, la visión quiropráctica académica, cuando tú vas a la escuela quiropráctica en Chile, lo haces después de estudiar kinesiología. Sí, Es correcto. sí.
exacto. Te hacen convalidar, por así decirlo, te convalidan las ciencias básicas, es decir, puede entrar cualquier profesional que sea o médico, kinesiólogo, physical therapy, o odontólogo incluso, Ah, qué y bien. como tienen estas ciencias básicas, después tú cursas 3 años aproximadamente de carrera profesional en torno a lo que es quiropráctica. Y una vez entras a la escuela de quiropráctica, ¿hay algún tipo de versión vitalista que se te presenta durante los estudios, aunque sea mínima, o es una versión estrictamente mecanicista la que se muestra? Eh, Yo diría que es estrictamente mecanicista. De a poco creo que mis mismos profesores, a los cuales les tengo mucho cariño, porque sin ellos tampoco yo sería hoy día lo que soy, em, yo encuentro que ahora se están abriendo un poco más a considerar otras opciones, Ujú, pero sigue habiendo una línea mecanicista en la enseñanza. ujú. Obviamente, lo cual, en mi punto de vista, debiese ir evolucionando en el tiempo para presentar quiropráctica de una manera más global en torno a otras cosas o otro tipo de información que de repente no tenemos acceso y que son tan vitales para nuestra práctica diaria, ¿no? Y te pregunto, porque yo conozco un poquito de tu trayectoria, porque estamos conectados a través de las redes sociales, conocemos a las mismas personas y obviamente Ujú. nuestros pensamientos están alineados, aunque no nos habíamos conectado personalmente. Eh, ¿Cuándo te llega el vitalismo? O sea, tú estudias kinesiología, estudias quiropráctica, ¿quién te dijo a ti, quién te sembró la semilla del concepto vitalista de la quiropráctica? Cuando tuve la oportunidad de irme a México a estudiar, fui con la idea de, esto fue una oportunidad que se me dio en la universidad, nos fuimos a un UNEVE, nos quedamos en una casa que se llamaba Casa Parker, donde habían 8 estudiantes, si mal no recuerdo, de Estados Unidos que venían de la Universidad Parker y vivíamos todos en comunidad juntos en una casa. Qué bonito. Y sí, hermosa, una hermosa experiencia. Y ahí tuve la oportunidad de ver realidades completamente distintas. Creo que una de las que tengo muchas historias que me llamaron profundamente la atención, pero por esas casualidades de la vida, mi roommate, la persona con la que yo dormía al lado, contiguo, él era un quiropráctico que estaba netamente basado en principios desde su corazón. O sea, yo lo veía y te juro que me inspiraba completamente la manera en que él vivía, la manera en que él razonaba, pensaba, funcionaba en su vida cotidiana, etcétera. Y era muy distinto a lo que yo funcionaba en esa época. Entonces, Ajá. cuando nosotros, por ejemplo, lo veíamos, él empezó a checar la columna de, por ejemplo, el chofer que nos llevaba a la universidad. Y después, en las tardes, él dejaba un espacio y después de ese chofer empezó a invitar a su señora. Y después de invitar a su señora, empezaron a ir los tíos de esa familia. Y el living de nuestra casa de 6 de la tarde a 8 de la tarde se transformaba en una práctica, en una oficina quiropráctica. ¿Esto es un estudiante o esta Esto es un persona ya era estudiante. es un estudiante? Un ¡Wow! estudiante. Y yo lo veía y decía, wow, qué impresionante que la gente como que acceda a ir a ajustarse con él, pero a veces como que uno no es tan consciente y viene con nosotros veníamos con una profesión antes, entonces como que a veces ese ego profesional te impide ver cosas que realmente parecen simples, pero son muy profundas en sí. Entonces, cuando lo veo que está haciendo eso y veo que particularmente la gente empieza a sentirse atraída por lo que él hacía y salían, yo mismo con mis propios amigos veíamos y decía, mira, pero él hace ajustes, pero no hace nada más por la persona, solamente hace ajustes como si fuese algo malo. Obviamente yo nunca he sido muy de juzgar a las otras personas en sí, entonces cuando vi eso, la verdad me llamó la atención. No te podría decir que lo intenté, lo razoné, pero dentro de esto, cuando ya se va terminando el periodo, yo me hice muy amigo de él y él me sirvió mucho de ejemplo cuando tú ves a una persona que funciona con sus más altos valores como alineados con sus acciones. Entonces tú veías que él en la mañana era muy pulcro, tenía muy buenos rituales, llegaba muy bien a atender a sus personas, se cuidaba muy bien también para poder ejecutar, ¿cierto? O para poder ejercer quiropráctica de la mejor manera y cuidar la mayor cantidad de personas posibles que teníamos en la clínica. Y al finalizar el viaje, él me deja un Blue Book, que fue mi primer Blue Book, me lo dejó de regalo. Me dice, toma, este es un regalo para ti, que era el texto de Joseph Strauss, Chiropractic Philosophy.
y en ese minuto, la verdad, yo llegué a Santiago con ese libro que parece como una Biblia, ¿cierto? Entonces yo digo, ¡ay, qué bonito! Y lo empecé a hojear y a leer y a leer, y me empecé a inmiscuir, inmiscuir, inmiscuir. Y en verdad me empecé a dar cuenta, empecé a tener despertares con respecto a cosas que yo veía en él, que quizás no la veía en nosotros, y Mm, también veía enormes resultados en cómo él practicaba y la cantidad de gente que atraía en relación a la cantidad de gente que atraíamos nosotros. E incluso me permitió ver las incongruencias que yo tenía en mi mensaje y las cosas que ocurrían en mi oficina también. En ese minuto no eran como las que yo, por ejemplo, empecé a ver en el contenido que había en redes sociales, ¿cierto? Como cuando tú veías que el quiropráctico realmente generaba milagros en las personas, ajá. ¿cierto? Yo no veía eso en mi oficina cuando salí. Entonces, a medida que fui leyendo este libro, se me fue como ampliando el universo y empecé a ver realmente que habían cambios mucho más profundos en las personas que iban en mi oficina porque yo mismo estaba cambiando profundamente. Mm. Hermoso, hermoso. Y vuelve a lo que te comentaste al principio, como muchos quiroprácticos nos identificamos con el concepto que hemos sido elegidos para hacer este tipo de trabajo. Cuando miramos nuestra vida profesional o académica en retrospectiva, no hay otra conclusión que llegar a ello. No, Pablo, gracias por compartir tan hermosa historia. Yo no estuve en la casa Parker, pero recién estuve en la UNEVE y ellos tienen ahora un edificio que es sí, un dormitorio para estudiantes de intercambio y me quedé en él y visualizo la historia que tú me estás haciendo justo allí. La casa de la UNEVE hoy en día pues tiene un cuarto con dos camas individuales y te visualizaba ahí mismo en el cuarto con el roommate y había una sala donde hubiese sido el ambiente, el lugar perfecto para tener una o dos mesas quiroprácticas y empezar a atender gente como hacía tu compañero de estudio. ¡Wow! Excelente, sí, bella historia. total. Y regresando a nuestro tema, ¿qué es quiroprácticamente? ¿Cómo? Cuéntanos de quiroprácticamente, tu proyecto del podcast. Sí, esto se inició hace poco, yo solamente llevo cinco episodios y obviamente un futuro todavía por recorrer. Eh, cuando yo llego a Santiago después de ir a la UNEVE y me gradúo como quiropráctico, obviamente uno intenta hacer lo mejor por las personas dentro de las herramientas que nos otorgaron, pero yo siempre soy un fiel defensor de que las personas sigan estudiando y sigan preparándose en el tiempo, que no se queden con la única información que te entregaron en la universidad. Entonces, en ese minuto, cuando yo siempre recuerdo llegaba a mi oficina, llegaba temprano a las 8 de la mañana, no tenía un sistema de funcionamiento claro, por lo tanto, lo que pasaba, Carlos, es que yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Y llegaba a mandar en mis WhatsApp recordatorios para las otras personas a las 11, a las 10:30 de la noche. Y Wow. Karina, que tú la conoces, que es mi señora, ¿cierto? Ella llegaba y me reclamaba, me decía, ¿cómo puede ser que sigas mandando mensajes hasta las 11 o sigas trabajando hasta las 11 de la noche? Esto si lo miramos desde distintos puntos de vista, yo no era tan efectivo, ¿cierto? O mi trabajo no era tan efectivo. Entonces tenía que ocupar mucho tiempo, había muchos tiempos muertos en mi oficina, atendía gente de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana, después no tenía gente hasta las 5 de la tarde. Y en ese espacio, en el tiempo, me fui dando cuenta de que si no estaba sirviendo realmente, le daba la razón a todas las personas que creían que lo que yo hacía no servía. Y te lo digo súper honesto porque de hecho pasó en mi misma casa. Yo estudié ingeniería civil en minas, que es una de las carreras mejor pagadas en Chile. Chile es un país minero, por lo tanto, obviamente ahí está la economía del país, por así decirlo, se concentra la economía del país. Entonces, el hecho de haber quedado en una de las universidades más prestigiosas en Chile en ingeniería, para mis papás era un tremendo orgullo, pero yo no estaba alineado con eso. Entonces, Mm, cuando eso pasó, duré solamente un año en esa carrera, y a mis papás se les derrumbó el sueño americano que había con respecto a wow. lo que iba a hacer yo, y dije, bueno, yo nunca he sido de esto, yo necesito trabajar con algo en que yo me mueva, que sienta energía, que sea con movimiento, entonces entré a estudiar kinesiología, y cuando termino kinesiología digo, pucha, en verdad, linda carrera, pero no es lo que yo tampoco espero, no es como yo veo el cuerpo humano, etcétera. Entonces, entré a estudiar quiropráctica por un profesor que me recomendó ir a ver, y es como que hubiese llegado al lugar correcto, como cuando la vida te pone en el lugar en el cual tú tenías que estar, y es como que se hubiese despertado millones de cosas en mí, como que mi compromiso con algo realmente era mucho mayor. Entonces,
en el tiempo, obviamente mi papá me decía, ¿cómo pasaste de ser quiropráctico a leer la suerte de las manos? ¿Qué es quiromancia? Y yo le decía, papá, eso es quiromancia, no es quiropráctica. Imagínate la cantidad de, la cantidad de desinformación que había. Yo siempre Claro. le he hecho talla a la gente, o sea, bromas con respecto a eso, pero cuando llego y empiezo a estudiar quiropráctica, mis papás no sabían realmente de qué se trataba y no veían que yo pudiese tener éxito con respecto a lo que yo hacía. Entonces me lo tomé como un desafío ultra personal. Yo soy una persona que le encanta el deporte, siempre fui deportista, entonces es como que tuviese esa alma competitiva en el sentido de poder ir hacia adelante siempre. Y cuando tenía esos espacios realmente que no hacía nada, me dolía el alma en mi oficina. Te juro que me dolía el alma. O sea, si yo, por ejemplo, tenía 3 horas, yo siempre recuerdo un día que tuve 3 horas libres y yo lloraba por no estar viendo personas. Wow. Entonces, Obviamente tú estás sumamente centrado y deseoso de desarrollarte profesionalmente y te has desarrollado profesionalmente, sé que lo has logrado. Para mí, algo que me llegó, si lo había escuchado, no me acordaba de haberlo escuchado. Hay un dicho que dice algo en la línea de el aburrimiento es el taller del diablo. uh-huh, Muchacho. totalmente de acuerdo. Y eso, hoy no es el día de hacer mi historia, pero esas horas muertas que tú comentas, yo las tuve cuando comencé a trabajar en situación similar y nada bueno ocurre en esos espacios muertos a menos que tengas un plan. Si tienes Exacto, un plan, entonces es el tiempo más productivo exacto, que puede existir. Y perdona, es que me exacto. identifiqué contigo y me Está acordé de ese perfecto, dicho me y quería encanta. compartir. Me encanta que sea así porque yo obviamente tengo muchas cosas que aprender de ti también. Y ahí lo que pasó es que cuando ocurre esto y empiezo a ver que mi oficina prosperaba, que te puedo decir que no me iba mal, pero que no había una organización como tal, empezaba a buscar contenido, cosa de que siempre mis profesores me inculcaron que yo tenía que mantenerme estudiando, Ujú, porque eso es lo que iba a hacer que después la gente me refiriera. Eso fue una de las cosas que me inculcaron. claro. Se les olvidó una parte, eso sí, que la gente no llega solamente a ti porque tú estudies, tienes que ir a buscar a las personas también. Se les olvidó esa parte en el mensaje, que después lo fui descubriendo, pero cuando eso ocurrió y empecé a estudiar y empecé a ver videos, etcétera, me di cuenta que toda la información era netamente en inglés y quizás tenía la oportunidad de entender. Yo quizás hablo inglés, pero no soy un experto hablando inglés tampoco, pero podía entender sin ningún problema, puedo entender el inglés sin ningún problema. Entonces, pude adquirir esa información y empezar a crecer en base a eso. Y un día con mi colega que estaba al lado, que es un gran amigo que se llama Miguel Ramírez, yo voy y le digo, Miguel, yo no voy a crecer acá. Estoy viendo videos en YouTube, hay otros quiroprácticos que se están moviendo, que están creciendo, que están mejorando su arte. Yo no me puedo quedar con los ajustes que yo aprendí en la universidad únicamente, tengo que ir a mejorar y ser mejor. Yo me voy a Barcelona, tengo literal, en mi cuenta bancaria tenía $1.000, el pasaje me salía $900, y yo le dije, y yo le dije, no sé cómo, pero yo me voy, no me importa, y nos fuimos con unas camillas que Carlos, tú me dirías así, pero ¿cómo pudo ser posible que viajara con ese tipo de camilla? Viajamos con unas camillas que pesaban como 17 kilos a Barcelona, y cuando llegamos a este seminario que lo dictó el doctor Arno Burnier, que fue mi primer seminario Excelente, claro. internacional, ¿sí? Me dice, no, no sirven las camillas. Y yo dije, pero las traigo desde Chile. Y bueno, ese fue mi primer seminario. Entonces, cuando el desafío de quiroprácticamente, como ya llegando a eso, viene a ser cómo podemos transmitir información valerosa, de valor en sí, para los quiroprácticos de habla hispana, para que ellos tengan la posibilidad, aunque no hablen inglés, aunque debiesen, pero aunque no hablen inglés, ¿bien? Poder conversar o generar contenido para ellos, para que los puedan utilizar de una manera efectiva en su oficina, en su práctica diaria, en su vida cotidiana, y les permita ser mejor quiropráctico. Creo que acá, cuando hay mejores quiroprácticos, todos ganamos. Excelente. Buenísima, buenísima iniciativa, Pablo. Te Ujú. felicito y te admiro. Muchas gracias. Me, Algo que hablábamos fuera del aire, tú y yo, era el tema del manejo de la oficina quiropráctica y cómo, por lo menos en mi apreciación,
en mi apreciación, el conocimiento del manejo de la oficina quiropráctica donde estás en Estados Unidos. Me refiero a los recursos. Y entonces, inclusive, en Estados Unidos tenemos el problema opuesto. Allá es que hay demasiado conocimiento. Ya hay tantos y tantos y tantos y tantos mentores del tema del manejo de la oficina quiropráctica que de momento tú no sabes a quién consultar o a qué seminario ir. Pero cuando vemos la cantidad de contenido que existe allá y cuán poco existe en el mundo hispanoparlante, en realidad es un contenido sumamente necesario para el avance de la profesión. Y hay muchísimos colegas hambrientos, deseosos de adquirir este conocimiento en su lengua, que no hay otra más bonita que no sea la española. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo encuentro que hay una increíble oportunidad para todos los quiroprácticos de poder crecer, y también hay muy buenos quiroprácticos en Latinoamérica. Claro, claro. Y todos tienen un hambre de poder apoyar y ayudar que francamente me impresiona también. A mí me ha costado un poco de repente poder abrirme a todo esto de hacer un podcast. Parece fácil de repente, pero obviamente uno también trabaja en base a sus fantasmas, ¿cierto? Y esto viene a ser un resultado de un trabajo que viene hace años, de poder comunicarme mejor con las personas, demostrarme realmente también de manera íntima cómo soy yo para el resto, que era algo que me costaba mucho al principio. Entonces ahora ya estoy siento como con un poco más de madurez para poder compartir con otros quiroprácticos, y la verdad es que la recepción ha sido muy interesante porque creo que el diálogo en sí no es jerárquico. Si nosotros establecemos diálogos jerárquicos entre quiroprácticos, o sea, ok, pucha, yo tengo 20 años de experiencia y tú 5, y partimos con esa jerarquía, no se da un respeto mutuo y tampoco se da como esta camaradería que necesitamos tanto, como de mantenernos unidos como profesión, porque la verdad los desafíos son muy grandes los que vienen. O sea, claro, son muy grandes. Entonces, el hecho de mantenernos unidos y tener información que sea utilizada de manera transversal, que yo tenga la oportunidad, por ejemplo, como de compartir contigo y quedarme hablando contigo un día, o con el doctor Salgado, o con el doctor David Serio, o con Hans, etcétera, nos permite poder crecer como masa y no solamente de arriba hacia abajo. Y la oportunidad, Pablo, de enseñar, y tenemos que decir que inmediatamente que te lanzas a tener un podcast, estás enseñando, porque estás compartiendo tu conocimiento con otras personas. Posiblemente es unas experiencias de aprendizaje más grandes que existen. Te comenta Totalmente. que si tú quieres aprenderte algo, enséñalo. Sí, es un desafío. Enséñalo, y ahí es que lo vas a aprender. La responsabilidad, porque estoy seguro con el nivel de profesionalismo que tú estás haciendo el podcast y de automejoramiento, quieres presentarle el mejor contenido posible a tu audiencia, y eso mejora muchísimo al profesional que lo está haciendo, al igual que a la audiencia. Es impresionante. Tienes unos valores definidos. ¿Cuáles son los valores de quiroprácticamente? Si pudiésemos definirlos como tal. Quizás lo hablábamos justo antes de este podcast, pero hablábamos de por qué a veces los quiroprácticos no se atreven a hablar de filosofía quiropráctica o educar a sus personas en base a filosofía quiropráctica. Y no quiere decir de que la filosofía sea el pilar más importante de los otros 3 pilares, pero creo que es uno fundamental que determina cómo va a ser tu ejercicio. Determina también la forma en que tú expresas las cosas, te comunicas y les das la oportunidad de que la gente se empodere y genere sus propias respuestas. Obviamente conociendo su organismo, etcétera, entre otras millones de cosas más que tiene la quiropráctica para ofrecer. Y en ese sentido creo que el valor más alto por el cual yo me guío para hacer los podcasts tiene que ver con transmitir información que sea congruente con lo que dictan los principios quiroprácticos. Porque para mí, por lo menos, y obviamente este es mi punto de vista, no tiene que ser la verdad absoluta para nadie, pero por ejemplo, si yo voy a hablar de subluxación, ¿cierto? Y le comunico a las personas de subluxación, no puede inspirarme
trabajar en base a efectos sin que las personas entiendan realmente lo que es una subluxación vertebral y lo que puede originar eso en sus vidas. ¿Te das cuenta? Entonces, el desafío mayor, creo que cualquier quiropráctico tiene que ver con cómo adquirir ese bagaje de conocimiento que me permita comunicarme de mejor manera con las personas que van a mi práctica. Y cuando no lo logramos, ¿cierto? Cuando no logramos tener ese bagaje de conocimientos, cuando no tenemos, por ejemplo, también un sistema que nos avale, como las otras cosas que también son importantes, terminamos haciendo cosas que nos permitan tener resultados, pero sin un contenido real detrás. Y eso hace que tus personas no se queden toda la vida contigo. Esa es la razón por la cual las personas no se quedan toda la vida contigo, porque no hay un bagaje detrás de lo que tú estás diciendo. No hay un contenido real detrás de lo que tú estás diciendo. Y para mí los principios son esa base, ese soporte bajo los cuales las personas entienden que su organismo, entre más más inteligencia pueda expresar, mejor viven. Y si mejor viven ellos, mejor vive también su familia. Y si mejor vive su familia, mejor vive la comunidad. Y así vas viendo, por ejemplo, que las personas empiezan a crear desde adentro hacia afuera salud en la sociedad. Hermoso, hermoso. Gracias, me inspiras. Y te deseo gran éxito en la continuación de este proyecto de Quiroprácticamente. La verdad Muchas que gracias, Carlos. la quiropráctica en Latinoamérica tiene un gran potencial, y es con este concepto que tú estás compartiendo. ¿Cómo fue que dijiste? Compartir conocimiento Transversal. De manera transversal. transversalmente. Transversal. Excelente. Y las redes sociales son el vehículo. Totalmente. Bueno, vamos a decir, los mecanismos digitales son, para ser más amplio y no encerrarlo en las redes sociales, son el vehículo, porque dale el reloj atrás, cuando yo comencé a trabajar yo empecé a trabajar hace 25 años, pero tal vez las redes sociales están en función hace 15. Vamos a decir Exacto. que si te vas atrás hace 16 años, la única manera de adquirir este conocimiento era montarte en un avión y ir a un seminario. Entonces Exacto. era estrictamente el material que se presentaba en ese seminario lo que tú ibas a captar. Y a la misma vez tú estabas en Atlanta haciendo un seminario, y había un seminario igual que ese llevándose a cabo en Nueva York, y ese conocimiento nunca lo ibas a adquirir. Exacto. Exacto. Ahora es lo contrario. Ahora es que tenemos acceso a todo tipo de contenido y material de crecimiento, tanto profesional como Personal. desarrollo personal, gracias. Y ahora Uh-huh. contenido como el que tú estás proyectando a través de Quiroprácticamente. Me encanta el nombre. ¿eh? Cuando vi el nombre, sí. Eso fue uno de esos nombres que yo dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? también fue algo así como que de repente yo llegué y decía Quiroprácticamente, pero yo quería poner un nombre en español. Claro. Tenía un nombre en inglés también, pero que me encantaba, pero quería poner un nombre en español, y normalmente decía como, bueno, pero la mayoría de las palabras que se repiten es como quiroprácticamente hablando, porque claro, nosotros tenemos un lenguaje que es único. Ajá. Entonces, como que a veces decimos quiroprácticamente hablando, quiroprácticamente este término significa, quiroprácticamente, exacto. Entonces dije, no, aquí va, quiroprácticamente, pum. Y así se eligió, y lo discutí obviamente con Karina. Karina me dijo me gusta, lo discutí con mi life coach, me dijo me gusta, lo discutí también o lo compartí con Mari Carmen, que es mi asistente, y con Adriana, que también es parte del equipo, y me dijeron, ¿sabéis que me encanta cómo suena? Entonces dije, bueno, ahí vamos. Excelente, buenísimo, muy bonito. Yo estoy involucrado hoy en día creando contenido para la página de nosotros, quiropráctico.com, y literalmente hemos contratado a escritores que están preparando contenido que no ha sido publicado. Estamos tras bastidores todavía creando ese contenido. Y el ejercicio más interesante ha sido cómo recibir piezas de escritura que yo no tengo la habilidad de escribir, porque yo no estudié literatura ni tengo esa habilidad de escribir. Yo hablo mucho y tal vez bien, pero escribir no es lo mío. Y hacer la corrección quiropráctica. Total. Es interesantísimo. Me acompaña en estos ejercicios mi asistente para el proyecto de quiropráctico.com, y ha sido una experiencia grandísima de aprendizaje para ella, porque estamos los tres en una computadora, el escritor, mi asistente y yo, y estamos evaluando el texto y sacando las palabras tratamiento y reponiéndolas por corrección.
Y Exacto. tú sabes, no quiero tomar mucho tiempo de eso, pero ha sido un Sí. ejercicio y ese No, me es encanta. una corrección, estamos haciendo una corrección quiroprácticamente. Quiroprácticamente, exacto. Y también, de hecho, es algo que es muy interesante. Yo por lo menos cuando yo trabajo a mí me encanta el trabajo en equipo. O sea, me considero un fan de eso en muchos aspectos. Y, y cuando, por ejemplo, estoy en mi oficina y hablaba con mi asistente, yo le decía, ya, pero me enfocaba mucho en que ella, por ejemplo, leyera. Y muchas de mis asistentes, de mis primeras asistentes, aborrecían la idea de que yo la hiciera leer sobre quiropráctica. Claro, Y le decía, no, es que no podemos, porque finalmente tú eres como, si a ti realmente esto te llama, te llena, ¿bien? Y lo logras entender, lo puedes conversar de mejor manera con el resto. Entonces, nosotros no somos los únicos que vamos compartiendo quiropráctica, ¿cierto?, hacia afuera, sino que también es la propia comunidad. Y el hecho de darles y brindarles material que sea de fácil acceso para ellos y de fácil entendimiento ayuda a que también las personas puedan utilizarlo de mejor manera. claro. Entonces, ahí cada asistente, por ejemplo, cada community manager, ¿cierto? Cada escritora que nosotros tengamos, debiese inmiscuirse un poco en esto para que entienda realmente el valor que tiene Claro. también tanto nuestro léxico como lo que queremos transmitir. Uno de los requerimientos que tenemos para los creadores de contenido de quiropráctico.com es que sean pacientes quiroprácticos. Ujú. A mi agradable sorpresa, todos han dicho automáticamente que sí. Sí, Me encanta, sí y interesados. Y tal vez más porque súper. en la manera en que siguen desarrollando el contenido para el sitio, empiezan a descubrir esto y como yo no les estoy imponiendo el conocimiento, ellos son los que están buscando el conocimiento, me traen el conocimiento y yo lo único que sirvo es para quiroprácticamente hacer la corrección. Me encanta, Es un conocimiento que ellos están descubriendo y están sumamente motivados con el tema. Y cómo me no, o encanta. sea, cómo, si se te presenta el concepto quiropráctico de una manera eh, en el contexto correcto y con las herramientas correctas, ¿cómo no le va a hacer sentido a la persona la filosofía quiropráctica? Totalmente, Pablo, totalmente. ¿dónde te conseguimos? Si alguien quiere localizar tu podcast y suscribirse o escucharte, ¿cómo lo hace? Si, por ejemplo, quieren escuchar el podcast, me pueden encontrar en distintas plataformas. Estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Pueden buscar como Quiroprácticamente y les debiese salir inmediatamente. Así que ahí nos pueden buscar en nuestro podcast. De cualquier forma, también pueden conectarnos nosotros vía redes sociales, Instagram, que es @quiroprácticamente, el mismo Excelente. nombre. Y ahí está el link para que ustedes puedan entrar a través de las distintas plataformas. Si ustedes tienen Apple Podcast, pueden entrar por Apple Podcast a escuchar los episodios o por Spotify. Y pronto vamos a tener también un YouTube, obviamente, que va a ser nuestro canal donde vamos a compartir algunas de las entrevistas que nosotros estemos generando, pero eso va a ser en un próximo momento, que es pronto, pero próximo momento. Y si quieren seguir mi página de la oficina, que es donde se conglomera la mayor cantidad de gente de mi comunidad, es @quiropráctico Pablo Herrera. Bien, y ahí pueden ver cuáles son los contenidos que yo delibero para las personas en mi oficina, etcétera. Excelente, excelente. Pablo, cuando empiezas a mencionar, y aquí viene una de esas cosas que cuando las dices, pueden marcar tu edad, ¿verdad? Pueden publicar tu edad, mi edad. Mencionas plataformas, y mencionas una plataforma, dos plataformas, tres plataformas, cuatro plataformas, y estuve a punto de decir, y si te busco en el 108.5 del FM, te encuentro también. Quizás sale de repente. Tal vez, tal vez. Quizás, Y mira, quizás. el otro gesto que hice de la edad. Si te busco en el 108.5, eso es de una persona de 53 años. Porque si una persona joven, si te va a buscar en la radio, son botones. Exacto. No es un... Sí. Cambió absolutamente todo. Bueno, yo también soy de la época de la radio. Muy bien. Ahora me veo más joven porque estoy un poco desordenado de pelo largo, pero normalmente ya tengo 33 años, entonces pasé por la época del cassette de la radio, de grabar cassette, de grabar CD. Qué bien. Bonita época. Sí. Bonita Muy época. hermosa época. Sí. Listo, Pablo. ¿Algunas palabras finales para nuestro grupo o para nuestra audiencia? Uf, me encantan estos espacios abiertos donde uno se puede compartir como ser humano. Creo que el desafío acá está a veces de acercar quiropráctica a las personas y también a los mismos quiroprácticos.
Creo que también uno de los grandes desafíos es que ninguno de nuestros hermanos no debiese estar ejerciendo por falta de herramientas. Entonces, de todo corazón, aquí tienen un servidor. Creo que tenemos 2 servidores acá, ¿cierto? Claro. A los cuales ustedes pueden recurrir en caso de que ustedes necesiten algo. Porque creo que entre más nosotros seamos y más cohesionados seamos, mejor, y entre mejor preparados también. Entonces, muchas veces lo he conversado con algunos otros colegas, nuestro ego profesional nos impide poder pedir ayuda y empezamos a replicar modelos que pareciesen ser exitosos cuando a veces no lo son. El verdadero éxito está cuando tú actúas en congruencia y eres feliz con lo que estás haciendo. Entonces, si por a veces motivo faltan herramientas para que eso se lleve a cabo, nosotros estamos acá justamente para eso. Y no lo digo desde, como decíamos, desde una conversación jerárquica, porque obviamente yo también tengo muchas cosas que aprender, sino que de una conversación transversal, como si fuésemos amigos y yo quiero lo mejor para ti. Así que obviamente le mando un abrazo a todas las personas, obviamente también los invito a que vean y escuchen tanto estas entrevistas como el podcast, que es el futuro de la social media, que es no ver tantos videos, sino que escucharlos. Bien, entonces la invitación es a que escuchen esta entrevista, escuchen nuestro podcast también en Quiroprácticamente. Vamos a estar deliberando contenido. Si tienen preguntas, transmítalas. Si tienen comentarios, si no les gusta, transmítanlo, porque así podemos mejorar. Y más que nada eso, seguir manteniendo y llevando la bandera de la quiropráctica basada en principios también a todas las personas del mundo. Excelente. Bello. Pablo, 1.000.000 de gracias nuevamente por compartir tu motivación, inspiración y conocimiento con nosotros, aceptar la invitación, y confío en que podamos continuar esta conversación en futuras citas para nuestra audiencia. Me encanta. Listo. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco de todo corazón. Un abrazo, mi hermano. Que estés bien y éxito. Igual. Gracias. Chao, chao.